¿Estás harto de que tu smartphone sea listo solo de nombre? ¿De que te vendan una inteligencia artificial que al final son 4 trucos que ni usas? Pues prepárate, porque en 2025 la inteligencia artificial, la de verdad, esa que parece sacada de una peli de ciencia ficción, por fin aterriza en tu bolsillo. Y en este nuevo ring de boxeo, dos bestias se enfrentan con ideas muy distintas. Por un lado, el cerebro de Google, el Pixel 10 Pro. Por otro lado, la fuerza bruta de Samsung, el S25 Ultra. Olvídate de los megapíxeles y los gigahercios. La contienda ahora va de quién te entiende mejor, de quién se te adelanta. Hoy vamos a poner a prueba las funciones de inteligencia artificial que de verdad importan en el mundo real para coronar al único rey de la experiencia de usuario. Hoy tenemos sobre la mesa un cara a cara de los que hacen historia, los dos pesos pesados de Android para 2025, el Google Pixel 10 Pro y el Samsung Galaxy S25 Ultra. Podríamos tirarnos horas y horas hablando de sus pantallas o de cómo es que se sienten en la mano, pero hoy el protagonista es otro. Hoy vamos al corazón de estas máquinas, su inteligencia artificial. Después de que han sido exprimidos a fondo estas últimas semanas, he preparado una comparativa diferente. Aquí no valen las fichas técnicas, vamos a enfrentar a sus cerebros de silicio en 3 asaltos. 3 escenarios del día a día donde la inteligencia artificial promete cambiarnos las reglas del juego: creatividad, productividad y proactividad. Al final solo uno quedará en pie, así que sin más rodeos, que empiece el primer round. Esto es algo o muy bueno o muy malo. El primer campo de enfrentamiento nos toca a todos: la creatividad. ¿Quién no ha sacado esa foto casi perfecta en vacaciones que se arruina por un turista despistado o una luz horrible? Antes, arreglar eso era un dolor de cabeza en Photoshop. En 2025 es un juego de niños para la inteligencia artificial. Aquí el Pixel 10 Pro, con su tradición en fotografía computacional, saca pecho. Su filosofía siempre ha sido que el software se importa más que el hardware, y esta vez lo llevan al extremo. Se ha puesto a prueba su función ProRes Zoom, que llega hasta 100x. Al hacer este zoom brutal, el teléfono no solo estira la imagen, sino que usa inteligencia artificial generativa para reconstruir los detalles que se pierden. El resultado es wow, a veces hasta da un poquito de cosa. Una matrícula que a lo lejos era un borrón, un cartel ilegible, el Pixel lo reinterpreta y te lo muestra con una nitidez que parece brujería. ¿Es 100% real siempre? No, a veces se le nota un toque artificial, pero que pueda hacer esto en la palma de tu mano es una auténtica pasada. En la otra esquina, el S25 Ultra responde con la potencia de su hardware. Su sensor principal de 200 megapíxeles captura una cantidad de información salvaje, dándole una base increíble sobre la que trabajar. Sus fotos suelen ser más vibrantes y saturadas, algo que a muchos les flipa. Y en detalle puro con buena luz es un monstruo difícil de batir. Samsung también tiene su propio arsenal de edición con inteligencia artificial, como eliminar objetos o remasterizar fotos, y funcionan de maravilla. Pero ¿quién se lleva el asalto? Aunque la potencia del S25 Ultra es innegable, la experiencia del Pixel 10 Pro se siente más inteligente. Funciones como toma ideal o best take, que analiza varias fotos en segundos para crear la foto de grupo perfecta donde nadie sale con los ojos cerrados, o el Camera Coach, que te da consejos para sacar mejores fotos, demuestran que Google piensa más en el usuario. El Pixel no solo te da herramientas, quiere que seas mejor fotógrafo. En baja luz, su modo visión nocturna sigue dando un resultado más natural y agradable. El veredicto del round 1 es para el Pixel 10 Pro. Samsung te da un lienzo más grande, pero Google te da el pincel mágico. Ok, pero ¿qué hay del trabajo y del día a día? Esas tareas que nos comen el tiempo. Aquí es donde una inteligencia artificial útil de verdad puede ser la diferencia entre un día caótico y uno súper productivo. Barreras de idioma, resumir emails eternos, encontrar esa receta que viste en un video. Ya sabes de qué hablo. El Pixel 10 Pro ataca a este frente con una función que parece de ciencia ficción: la traducción de voz en tiempo real. Y no me refiero a una voz de robot,
chatbot. Hablo de una inteligencia artificial que traduce lo que dices a otro idioma de una forma increíblemente fluida y natural. Al simular una conversación, la naturalidad con la que rompe una de las barreras más antiguas de la humanidad es pasmosa. Además, funciones que ya conocíamos como rodea para buscar, ahora son más listas que nunca. Al integrarse con Gemini y el cerebro de Google, no solo buscas lo que rodeas, sino que puedes hacerle preguntas complejas sobre ello. Por ejemplo, rodeas un plato de comida en una foto y le preguntas la receta y dónde comprar los ingredientes. Por otra parte, el Samsung S25 Ultra no se queda atrás y su Galaxy AI es un paquete de herramientas ultra potente. Ofrece su propia traducción en llamadas, que además funciona en aplicaciones como WhatsApp o Telegram, un puntazo a su favor. Su asistente de escritura puede cambiar el tono de tus mensajes de formal a casual y puede hacer resúmenes de webs o notas de voz, funciones súper útiles. Entonces, ¿quién te ayuda más? Aunque las herramientas de Samsung son completísimas, la implementación de Google se siente un pasito por delante en innovación, y en ese factor wow, la traducción de voz tan natural es de esas cosas que le enseñas a un amigo y se queda con la boca abierta. La integración de Gemini en todo el sistema te da la sensación de que el teléfono es una extensión de tu cerebro. El S25 Ultra es un secretario personal brutalmente eficiente. El Pixel 10 Pro a veces parece que te lee la mente. El veredicto del Round 2 es por los pelos para el Pixel 10 Pro. Sus innovaciones en comunicación se sienten más revolucionarias. Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse, que el anterior o el siguiente les aseguro les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón. El último asalto es el más abstracto, pero el más importante a largo plazo. No va de lo que tú le pides al teléfono, sino de lo que el teléfono hace por ti sin que se lo pidas. Un teléfono que se anticipa a lo que necesitas. Google lleva años persiguiendo esta idea, y el Pixel 10 Pro con su chip Tensor G5 hecho a medida es la culminación de esa visión. La inteligencia artificial gestiona las notificaciones de forma inteligente, mostrándote lo importante y quitando todo ese ruido. Te da sugerencias según el contexto. Si vas al aeropuerto, te pone la tarjeta de embarque en pantalla. Todo pasa en segundo plano, tan fluido que ni te enteras. Es una experiencia de usuario invisible y cohesionada. Es Android puro, pero con superpoderes de una inteligencia artificial que te conoce. Samsung, por otro lado, juega una carta diferente, pero igual de poderosa: el ecosistema y la longevidad. El S25 Ultra con su chip Snapdragon de altísimo rendimiento y sus 12 GB de RAM es una bestia para multitarea y juegos. Su rendimiento bruto es sin duda superior al del Pixel, pero su gran promesa es la garantía de 7 años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Esto significa que el S25 Ultra no solo es potente hoy, sino que será seguro y relevante durante casi una década. Su inteligencia artificial también se integra con tu salud, usando los datos de tu reloj o anillo Samsung para darte consejos personalizados. La estrategia de Samsung no es tanto la magia del momento, sino la fiabilidad a largo plazo. Aquí la cosa se complica. ¿Qué valoras más tú? ¿La magia de un asistente que se te adelanta, o la tranquilidad de un dispositivo potente, robusto y con un soporte garantizado por años y años? El Pixel 10 Pro te da una experiencia más intuitiva y fluida en el día a día. El S25 Ultra te da más potencia bruta y una promesa de futuro inigualable. Este round es un empate técnico. Depende totalmente de tu filosofía como usuario. La magia efímera contra la potencia duradera. ¿Entonces eso se puede? ¡Yo quiero! Llegamos al final y toca recapitular. En la arena creativa, el Pixel se coronó con su software ingenioso. En la batalla de asistentes, Google ganó por la mínima, con funciones que parecen del futuro. Y en el round de la productividad o proactividad, el S25 Ultra aguantó el tipo con su ecosistema y su promesa de longevidad, forzando un empate. Ahora hablemos del factor que para muchos decide la compra: el precio. Históricamente los Pixel suelen ser un poco más asequibles que los tope de gama de Samsung. Y aquí viene la pregunta del millón:
Vale la pena pagar más por la potencia bruta y la versatilidad de cámaras del S25 Ultra. Tras estas semanas de pruebas, para mí el veredicto está claro. En 2025 el rey de la inteligencia artificial aplicada a la experiencia de usuario es el Google Pixel 10 Pro. Gana porque Google ha entendido que la mejor inteligencia artificial no es la que tiene una lista de funciones interminable, sino la que se integra en tu vida de forma invisible y útil, la que te soluciona problemas reales de formas que te dejan alucinado. Ojo, esto no quiere decir que el S25 Ultra sea un mal teléfono, en absoluto, es una máquina espectacular. Si para ti lo más importante es el rendimiento máximo para juegos, tener varios zoom ópticos, la funcionalidad del S Pen, el lapicito, y la seguridad de un teléfono que te durará casi una década, el S25 Ultra, tu teléfono sin dudarlo. Es el teléfono para el power user que lo quiere absolutamente todo. Pero si buscas un compañero inteligente, un dispositivo que se sienta menos como una herramienta y más como una extensión de ti mismo, que te sorprenda con pequeños momentos de magia digital en tu día a día, entonces el Pixel 10 Pro es el claro ganador. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Pero bueno, esta es mi opinión después de exprimir a estos dos titanes. Ahora, como siempre, lo que más me interesa es saber la tuya. ¿Qué función de inteligencia artificial te pareció más bestia? ¿La traducción supernatural del Pixel o el asistente de escritura de Samsung? Y la pregunta final, si tuvieras que elegir uno mañana, ¿con cuál de los dos te quedarías? Déjamelo todo aquí abajo en los comentarios, que empiece el debate. Nos vemos en el próximo video.